Rey David. Y es un salmo que él escribe al pueblo, quien estaba en aquel momento ya en la tierra prometida, pero estaba rodeada de otras naciones que eran muy prósperas. Por ejemplo, los filisteos. Eran, eran naciones que eran muy ricas, eran naciones muy poderosas. Y sucedía una triste situación, y es que muchos de aquel pueblo de Israel estaba confiando en lo que aquella gente hacía y estaban volviendo a la idolatría, a adorar a aquellos dioses para que también ellos fueran beneficiados con aquella riqueza que aquellos filisteos tenían. Entonces el Señor usa a David y expone este Salmo 37 para que el pueblo confiara solamente en Dios. Y dice lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, y Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que trae tanto consuelo y tanto ánimo a nuestra vida, Señor. Porque nuestra esperanza no está en las cosas de la tierra, ni en las riquezas de este mundo, ni en cómo prosperan, Señor, los malignos, sino en ti y solamente en ti, Señor. Por eso te suplicamos que nos ayudes cada día a confiar solamente en ti, Señor.
porque sabemos que tú tienes preparada una tierra nueva y unos cielos nuevos para todos aquellos que te aman, Señor. Que nuestro corazón se deleite solamente en ti. Ayúdanos a confiar, a encomendar nuestro camino y a esperar con el gozo de tu salvación, de que tú harás y lo harás a tu manera y de la manera más sabia, Señor. Ayúdanos a guardar silencio ante ti y a esperar en ti. Que no nos alteremos si la situación de nuestra vida puede empeorar o puede mejorar. Que no anhelemos las cosas del mundo, Señor, ni las riquezas, ni lo que el mundo ofrece, porque todo esto pasará. Mas tus palabras no pasarán, Señor. Todos aquellos que confían en las riquezas, todos aquellos que confían en el mundo perecerán, Señor. Serán consumidos, se disiparán como el humo. Pero en ti, Señor, tenemos misericordia y tú das esa misericordia abundantemente. Todos nuestros pasos son ordenados por ti, Señor. Tú levantarás al hombre caído. Tú no quebrarás la caña cascada. Tú, Señor, siempre has cuidado de tu pueblo y siempre lo harás. Nunca ha habido un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Y gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos cada día, Señor, a venir a ti con un corazón íntegro, Señor, mirando a Cristo, nuestro Señor, el autor de nuestra salvación, y a esperar solamente en Él, a esperar su vuelta por nosotros, Señor. Y mientras, ayúdanos a deleitarnos en todo lo que tú, Señor, haces por nosotros cada día. Recibe con agrado lo que aquí se vaya a hacer, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. La verdad que es un salmo muy alentador, ¿verdad? Porque tristemente, ¿cuántas veces seguimos poniendo nuestra vista en las cosas de la tierra? Somos así, estamos en esta tierra. Y queramos o no queramos, aún el pecado remanente que hay en nosotros nos tiende a llevar a confiar en las cosas de este mundo. Les invito a que abran la palabra del Señor, su Biblia, en Santiago. En Santiago capítulo 1, de los versículos del 9 al 10, saben que estamos viendo la carta de Santiago de una manera consecutiva y expositiva. Aquellos que les gusten el cine, seguro sabrán que hay una película de Steven Spielberg que protagoniza Leonardo DiCaprio y que se titula Atrápame si puedes, ¿verdad? Seguro que la conocerán. La verdad es que es una historia aparentemente simpática, pero que está basada en unos tristes hechos reales, porque pasó en la realidad. Está basada en un libro que escribió un hombre que durante su juventud fue un estafador profesional. Ese hombre, cuando era joven, estafó millones de dólares y lo hizo haciéndose pasar por piloto de aerolíneas o por médicos o por abogados. Y él escribe en su libro que la razón de su éxito, de que pudiera durante tantos años engañar a tanta gente, fue que él realmente se creía lo que era. Él no interpretaba un papel. Él decía, llegó un momento en que yo me veía realmente como piloto, me veía realmente como médico o como abogado. Y él cuenta en su libro que realmente durante todo el tiempo ese fue su secreto, el secreto de su éxito. Pero ese éxito duró poco. Al poco tiempo lo detienen el FBI y pasa por un auténtico calvario. Y él dice en su libro que a partir de ese momento se dio cuenta con la realidad, que todo lo que había vivido era mentira y que ahora realmente estaba pagando por todo lo que había hecho. Y les cuento esta historia porque tristemente hay en muchas iglesias muchos como ese muchacho que viven engañados en su propio corazón engañoso. Un engaño que les hace creer que son salvos cuando no lo son realmente. Y de ellos el Señor advierte una y otra vez en su palabra. Y por ejemplo, el propio Señor Jesús en Marcos 4, del 14 al 20, habla de ellos cuando habla de los distintos terrenos donde cayó la semilla que el sembrador sembró. Muchos no perseveraron porque aunque recibieron la palabra en un primer instante, la recibieron con un corazón duro, fueron indiferentes hacia ella, no hubo una respuesta hacia esa palabra puesta en sus corazones, y por esa razón vino Satanás y la quitó de sus corazones. Otros, debido a las tribulaciones de la vida, abandonaron, y cuando llegó las pruebas y los momentos de dificultad, cedieron y fueron de nuevo al mundo.
y otros simplemente confiaron en las riquezas. Y siguiendo las riquezas del mundo, también abandonaron la negación del Evangelio, que llama a tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como ya estamos haciendo desde hace bastantes semanas o meses incluso, vemos de nuevo cuán importante es examinarnos para saber si tenemos una fe genuina. Y yo sé que puedes pensar, qué pesado Miguel que de nuevo insiste en lo mismo. Mira, lo más preciado que tienes es la fe. Porque si no tienes la fe genuina, da igual lo cristianos que te consideres, da igual todas las cosas buenas que hagas en esta vida. Llegará un día en que te presentarás delante de Cristo y Cristo te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es terrible. Y deseamos de corazón que ninguno de los que estamos aquí escuchemos esas palabras del Señor. Por eso, cuán importante es que continuamente nos estemos examinando. ¿Realmente tengo la fe genuina? ¿Realmente soy salvo? Como hemos dicho otras veces, el Señor es soberano, Él salva, y Él sabe perfectamente a quiénes va a salvar. Él dice en su palabra que Él está teniendo paciencia, porque no es que retarde su venida, sino que no quiere que nadie se pierda. Ese nadie son todos aquellos que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo y que Él va a salvar. Si Él determinó que millones y millones fueran salvados, así será, ni uno se va a perder. Y por esa razón, dice la Escritura, Él está aguantando hasta ahora tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no va a perder a ninguno de sus hijos. Esa es la gran tranquilidad y gozo y descanso de todos los creyentes. El Señor nunca me va a perder. Pero igualmente el Señor nos manda a examinarnos. Porque sí, desde la perspectiva de Dios sé que Él no va a perder ninguno, pero, Señor, examina mi fe y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuán importante es que nos examinemos para saber si realmente la fe que tenemos es una fe genuina, firme, que depende del Señor, y eso es de lo que está tratando Santiago en su carta. Y te recuerdo que él comenzó haciendo un llamado al creyente a examinar su fe, primeramente diciendo que una fe genuina vive con gozo en medio de la prueba. Además va a pasar por esas pruebas con una voluntad dócil, lo va a hacer con un corazón creyente en Dios. Pero debido a que todo eso es humanamente antinatural, carnalmente antinatural, Santiago exhorta al creyente a depender de Dios en toda sabiduría espiritual, para que así, de esa manera, con esa sabiduría que viene de Dios, poder enfrentar las pruebas de la manera en la que Dios quiere. Y ahora en los versículos del 9 al 11, Santiago va a exhortar al creyente a que además viva esas pruebas con un espíritu humilde y con un corazón agradecido al Señor, es decir, con contentamiento al Señor. Y que lo haga cualquiera sea la circunstancia por la que esté viviendo, sea en escasez o sea en abundancia, sea en salud o en la enfermedad, cualquiera sea la prueba por la que está pasando el creyente, Santiago dice: ten contentamiento en tu vida. Ten contentamiento, descansa en la soberanía de Dios en tu vida. Confía en que el Dios está al control de cada aspecto de tu vida y confía en que Dios está haciendo en cada momento lo mejor para ti. Santiago presenta esta verdad con 3 puntos. La fe genuina en la pobreza, la fe genuina en la riqueza y una advertencia contra los que confían en las riquezas. La fe genuina en la pobreza, la fe genuina en la riqueza y una advertencia contra aquellos que confían en las riquezas. Esperamos en el Señor que esto también nos ayude a examinar nuestra fe. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra que ahora ponemos en tus manos, Señor, rogándote tu ayuda y dirección mediante tu Espíritu Santo. Que Él, Señor, quien fue el que inspiró estas palabras, también la ilumine en nuestros corazones, en nuestras mentes, ayudándola a entenderlas, Señor, y suplicándote, Padre amado, que nos ayudes a examinarnos a la luz de ellas, Señor. Eso es lo que tú requieres de todos aquellos que se acercan a ti. Así que ponemos este tiempo en tus manos y a ti nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, como les dije antes, por favor, en Santiago 1, del 9 al 11. Y Santiago continúa su carta diciendo lo siguiente:
Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. La fe genuina en la pobreza. Dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Fíjate cómo comienza Santiago aquí argumentando su punto. Y lo hace dirigiéndose al hermano, el hermano que es de humilde condición. La palabra que él usa aquí para humilde condición es topeinos, que significa que está privado económicamente. Así que lo que está hablando no es de una pobreza espiritual, sino de realmente una pobreza económica, de alguien que realmente es pobre económicamente. Ahora, antes de seguir, me gustaría puntualizar una cosa. Ese topeino significa aquel que realmente no tiene que comer. Hoy pensamos que el pobre es aquel que no gana 1.200 euros al mes o que tiene simplemente una paga de 600 euros. ¡Ay, qué triste soy! Señor, ten misericordia de mí. No, hermanos. Esa palabra topeinos es aquel hermano que no tiene ni que comer o que no tiene un techo donde poder resguardarse o que ni siquiera tiene ropa que poder vestirse. Nosotros somos afortunados, muy afortunados. Y no es cuestión de si tengo una cuenta bancaria o no la tengo. Señor nos está, como dijo antes se leyó en el salmista, tenemos todo lo que necesitamos para esta vida. Así que realmente Santiago se refiere a aquel hermano que no tiene nada, literalmente. Pobre absolutamente. Recuerda que él se está dirigiendo a las tribus de Israel que estaban en la dispersión, que estaban fuera de su tierra, que habían sido excluidos. Y se dirige a ellos como hermanos, porque lo que realmente une a los creyentes no es la condición social, sino su vinculación como hijos de Dios. Todos somos hermanos porque somos hermanos de nuestro hermano mayor Jesucristo, porque mediante Él tenemos a un Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 1, del 26 al 31, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte, se gloríe delante de Dios. Por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Todos somos hermanos en virtud de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él abrió de par en par la puerta para poder estar delante de nuestro Padre y de poder dirigirnos a Él como Padre. Así que Santiago se refiere a ese hermano humilde, pobre económicamente, eres mi hermano. Y a ese hermano pobre le da un mandamiento. Fíjate que el verbo principal de esta frase, de este versículo, está en imperativo. Dice, gloríese. Gloríate, le está diciendo. Claro, uno así de repente, así a bote pronto, dice, contra Santiago. Ese hermano que está pasando por tanta necesidad, que incluso está pasando hambre o no tiene dónde resguardarse. ¿Qué actitud tan poco cuidadosa estás teniendo? Que en vez de ir y ayudarle económicamente o de intentar ayudarle para que pueda sufragar los gastos que pueda tener, le dice, gloríate, gloríate, es decir, siéntete orgulloso de tu situación. Pero Santiago no está actuando de una manera ingrata, no hay nada más lejos de la realidad. Ese mandato de Santiago es la muestra del amor que está mostrando por aquel hermano. ¿Por qué? Porque le está exhortando a examinar su fe. Porque realmente lo más importante que tenemos, nunca nos olvidemos, hermanos, es la fe. No hay nada más valioso que la fe. Y Santiago le está diciendo, examina, gloríate en tu situación. Porque cuando la fe de un creyente es genuina, va a aceptar con gozo todo lo que Dios tiene determinado para él. Recuerda lo que ya vimos la semana pasada con el ejemplo del apóstol Pablo y su aguijón en la carne. Él dice, Pablo en 2 Corintios 12:9, y él me ha dicho, Cristo me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue diciendo Pablo ahora,
muy gustosamente me gloriaré, me sentiré orgulloso más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Fíjate, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y dice Pablo, sí Señor, y muy gustosamente me gloriaré en mi debilidad. Esa palabra gloríese es muy rica en significado. Implica jactarse, implica enorgullecerse de un privilegio, de una posición. En otras palabras, Santiago está diciéndole a ese hermano humilde, a ese hermano que es pobre, regocíjate, siéntete orgulloso con gran regocijo en tu exaltación. Siéntete orgulloso, podríamos pensar. ¿Eso no es pecado, sentirnos orgullosos? ¿El orgullo no es un pecado? Es cierto que la palabra gloriarse o sentir orgullo tiene un sentido negativo en muchas partes de las Escrituras. Solamente les doy 2 ejemplos. Efesios 2:9, acerca de nuestra salvación. Pablo escribe que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Un sentido negativo. También le dice a los Corintios, en 1 Corintios 1:29, para que nadie se enorgullezca o se jacte delante de Dios. Pero también hay un sentido positivo. Sentir orgullo no tiene que ser siempre negativo. Y en la palabra encontramos un sentido positivo cuando el creyente se regocija, se gloría en Dios, se siente orgulloso en Cristo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos sentimos orgullosos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sigue diciendo Pablo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo estaba lleno de alegría y tan alegría era que se sentía orgulloso porque sabía que Cristo le había reconciliado con el Padre. Y de nuevo a los Corintios, en el 1 Corintios 1:31 dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Así que no hay necesariamente un sentido siempre negativo del orgullo, de sentirse orgulloso, gloriándose, sino cuando lo hacemos por Cristo y en Cristo, es algo legítimo. Así que Santiago dice que hay un orgullo legítimo en el creyente humilde. Un sentido de orgullo que le trae gozo. Eres exaltado, hermano, estás diciendo, eres exaltado. Es decir, estás siendo puesto en una alta posición. Así que en otras palabras, Santiago le dice al hermano pobre, quizás no tengas posesiones materiales en el mundo por las cuales puedas alegrarte, pero regocíjate, gloríate, porque eres privilegiado. Tienes un privilegio, eres exaltado por Dios. Dios te ha puesto en una alta posición. Surge por tanto una pregunta. ¿De qué exaltación está hablando Santiago? Bueno, ya sabemos seguro que no es material, ¿verdad? Es más, el orgullo por las cosas materiales nos lleva a alejarnos de Dios, por tanto es un orgullo malvado, maligno. Así que Santiago no está hablando de un orgullo por lo material, no está hablando tampoco de que, mira, siéntete tranquilo, orgulloso, porque en breve, en esa tierra, ahora vas a recibir millones o vas a recibir riquezas. Este es un texto mal interpretado por muchos precisamente en ese sentido, diciendo, bueno, Dios me está diciendo que espere si soy pobre porque en breve el Señor me va a dar mucho más de lo que ahora tengo. No, no está diciendo eso, no está hablando de cosas materiales, porque ya Él se dirige al hermano humilde, pobre, y le dice, siéntete exaltado en tu pobreza. Está hablando, por tanto, de una exaltación espiritual. Más adelante, Santiago, en el capítulo 2, versículo 5, escribe lo siguiente. Hermanos míos amados, escuchad, presten atención, otro mandato. Estén atentos, pongan sus oídos atentos a lo que voy a decir. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Escuchen, Dios te ha escogido para que seas rico en fe y para que sepas que eres heredero del reino que Él prometió a todos los que le aman. La palabra de Dios tiene un trasfondo escatológico en toda su extensión. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere que miremos siempre a la eternidad. El pobre era exaltado no por lo que estaba viviendo ahora, sino por lo que le espera en la eternidad. Por lo que el Señor tiene preparado para todos los que le aman.
Tristemente, nosotros creemos que esta es la única realidad que vamos a vivir. Esta no es la realidad, de hecho, ni siquiera es la vida que vamos a vivir. La verdadera vida es la que viene después de esta. Dice la palabra que el Señor hará tierra nueva y cielos nuevos. Literalmente va a haber una tierra nueva. Físicamente va a haber una tierra nueva. Literalmente, unos hermanos dicen que va a ser una nueva creación, otros dicen que va a ser una renovación. Es lo de menos. La realidad es que va a haber una tierra nueva. Y por eso vamos a tener que tener cuerpos resucitados para poder tener una relación con la tierra que Él creó. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque ese fue el plan original de Dios en el Edén. Dios creó a Adán y a Eva con cuerpos físicos para disfrutar de una creación física. Vino Satanás, les hizo pecar y todo el plan de Dios se ralentizó, se pospuso. Pero no quiere decir que Dios no lo fuese a llevar a cabo. Por esa razón, Dios hará tierra nueva y nos dará cuerpos glorificados nuevos para habitar en esta tierra. Porque si eso no sucediera, entonces Satanás consiguió su objetivo en el Edén. Y de eso nada. Dios tuvo un plan para el hombre, y era que le representara en una creación física, que en su nombre Él gobernara la tierra, y eso se va a cumplir. Y eso será así. Por tanto, Santiago le dice a ese hombre pobre, a ese hermano pobre, tranquilo, sabes que hay una vida eterna muchísimo mejor que esta. Muchísimo. Ten fe, ten paciencia en medio de la situación por la que estás viviendo. No esperes. El hombre pobre puede ser considerado por el mundo como la escoria del mundo, como la suciedad del mundo, pero él debe regocijarse porque su posición delante de Dios es de exaltación. Es rico en fe y es heredero de lo que Cristo tiene por ser hijo de Dios, porque somos coherederos con Cristo. Y esa herencia es el reino eterno. Herederos porque Dios nos ha hecho ser sus hijos. Y somos sus hijos porque Él nos amó. Y nosotros le amamos porque Él nos amó. Pablo le dijo a los romanos en Romanos 8, del 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¡Qué cosa más maravillosa! Todo creyente, da igual su situación económica, da igual lo pobre que pueda ser, es heredero del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es coheredero con aquel que tiene toda autoridad, que tiene todo en su posesión. Pero hay una condición, dice Pablo, a fin de que también, sin verdad padecemos con Él. ¿Estás dispuesto a sufrir juntamente con Cristo? Eso es lo que va a evidenciar tu fe genuina. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a honrar a tu Señor viviendo como Él vivió? ¿Estás dispuesto a llevar la cruz como Cristo la llevó? Cuando el Señor dice, el que no esté dispuesto a llevar mi cruz no es digno de mí, está haciéndoles ver que el propósito, el fin de la vida del creyente es el sufrimiento o incluso la muerte por amor a Él. ¿Estás dispuesto? Dios tiene preparada una morada en los cielos. Va a preparar una tierra nueva para todos aquellos que realmente amen al Señor. Así que Santiago le está diciendo a aquellos creyentes. Yo, mientras hacía la predicación, pensaba en la situación de aquellos hermanos, de aquellos judíos que estaban en la dispersión, víctimas de la persecución, víctimas de la privación, víctimas del racismo, víctimas de la hostilidad, creyentes que no tenían dónde recostar su cabeza. Santiago les dice, ten contentamiento, ten un espíritu agradecido a Dios, porque Dios te ha dado lo más preciado que tienes, que es la fe, y te está preparando para que estés en una tierra nueva, que es algo incomparable con esto. Por tanto, todo hermano de condición humilde debe regocijarse por su posición, y debe de hacerlo delante de Dios porque Dios le está exaltando.
y lo ha exaltado reconciliándole con Él. Le ha hecho ser su hijo y es coheredero con Cristo. Fíjate que es curioso que a esos hermanos Santiago no les dice oren a Dios para que Dios cambie tu situación. No se los está diciendo. Eso es parte de lo que se llama la observación, que seguro que ya aquellos que están estudiando saben. En ningún momento se lo dice. Fíjate que Santiago no le dice a aquellos hermanos, mira, vamos a orar juntos para que el Señor cambie tu posición social, que alivie tus problemas. No, le está diciendo, gloríate en tu pobreza. Gloríate de tu filiación gloriosa a través de Cristo. Gloríate a través de lo que Cristo consiguió en la cruz por ti. Siente la verdadera importancia y el valor que tienes delante de Dios. Santiago le está diciendo a aquellos hermanos que no tenían de qué enorgullecerse en este mundo, que si en algo tenían que sentir orgullo era en Dios, en su Hijo Jesucristo y en lo que Él hizo por ellos. Porque de enemigos pasaron a ser hijos, hermanos de Cristo y ciudadanos del cielo. Un comentarista sobre este texto dice, el creyente pobre puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Puede ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios. Puede no tener hogar aquí, pero tiene un hogar glorioso en la vida venidera. ¿Cómo no sentir gozo en medio de las pruebas? Sé lo que nos espera, sé lo que me espera. Y no es este mundo. Y siento descanso y gozo cuando espero así, de esa manera, en medio de mis pruebas. Y es que no hay mayor gloria, hermanos, nunca te olvides, no hay mayor gloria, no hay mayor bendición que el Señor te haya permitido acercarte a Él. Recuerda siempre, tu destino lícito, justo, sería la condenación eterna, el infierno eterno. Pero Dios, en su infinita compasión y misericordia, te ha permitido acercarte a Él y te ha permitido conocerle a Él. Jeremías dice eso en Jeremías 9, del 23 al 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El Señor dice, gloríate, siéntete orgulloso en esto. ¿Me entiendes? Me has conocido y sabes que soy un Dios de misericordia. Cuando el creyente, cuando entendemos este enorme privilegio, todas las privaciones que podamos tener en este mundo, todas las pruebas que pueden surgir de esas privaciones, son insignificantes. Son insignificantes en comparación con la gloria venidera. Así que para resumir, Santiago dice esto, no busquen encontrar su gozo en las circunstancias de la vida, porque si no, van a quedar decepcionados. Tengan un corazón de contentamiento, tengan un espíritu humilde debido a su exaltación futura espiritual, aún en la condición de pobreza por la que están viviendo. Recuerden siempre que Dios les ha salvado, les ha permitido acercarse a Él, les ha permitido que crean en Él, les ha concedido fe y arrepentimiento. Les ha dado lo más preciado que tiene, que es su Hijo Jesucristo. Y recuerden siempre, el Señor te está transformando hacia la semejanza de Él, de Cristo. Y un día estarás delante de su presencia. Eso es algo que debemos siempre de pensar. ¿Realmente mi fe descansa en lo que el Señor está haciendo en mi vida? ¿O descansa más bien en las riquezas? ¿Descansa en que tengo una buena cuenta bancaria en el banco y estoy tranquilo? Ahora sí puedo adorar a Dios, así puedo ahora estar más tranquilo. ¿Realmente cuál es tu confianza? ¿En quién descansas? Bueno, Santiago sigue diciendo que así como el hermano pobre debe tener un espíritu humilde y un corazón con contentamiento por su exaltación, el rico también lo debe tener, pero por su humillación. La fe genuina en las riquezas, versículo 10. Pero el que es rico en su humillación. Fíjate cómo empieza esta frase, Santiago. Dice, pero.
También se podría traducir como antes bien o por el contrario. Y lo que quiere establecer Santiago aquí es un contraste con lo que dijo anteriormente acerca del hermano pobre. También usa un artículo determinado, el artículo el, y su uso en el original determina que Santiago se está refiriendo a un hermano en Cristo como no era el pobre del versículo anterior. Así que lo que está haciendo Santiago aquí es contrastar los motivos de gloriarse del hermano pobre con los del hermano rico. Y dice en otras palabras, así como el hermano pobre debe gloriarse en su exaltación, por el contrario, el hermano rico debe gloriarse, pero en su humillación. Así que Santiago, haciendo ese contraste, está igualando al rico y al pobre, al hermano rico y al hermano pobre. ¿En qué sentido lo está igualando? Tienes que gloriarte solamente en Dios. Tienes que gloriarte solamente en Dios. Tienes el mismo llamado que tiene el hermano humilde. Ten un espíritu humilde, ten un corazón con contentamiento, pero tenlo cuando seas humillado. Ahora, un punto. Santiago no está diciendo de que el rico va a ser humillado por su condición de rico. Sabemos todos, a la luz de la palabra, que en la historia ha habido muchos creyentes ricos. Tenemos a Noé, a Abraham, a Jacob, a José, que llegó a ser el segundo de una gran superpotencia como era el Egipto de aquella época. Tenemos al rey David, a Salomón. Hoy Bill Gates no le llegaría ni a la suela del zapato a Salomón. Y en el Nuevo Testamento encontramos a hombres como José de Arimatea, aquel rico que pidió el cuerpo de Cristo a Pilato. O tenemos a Bernabé, tenemos a Filemón, aquel hombre que era muy poderoso, que tenía muchos esclavos. Y es que la riqueza o la pobreza es una condición recibida por Dios. Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre tienen un lazo común, tienen algo que les une, que sigue diciendo, el que hizo a ambos es el Señor. Dios hace al rico y Dios hace al pobre. Así que por tanto Dios no condena las riquezas porque Él lo ha hecho, ni tampoco condena al rico porque Él da riquezas a quien Él quiere. Pero la palabra sí condena el amor a las riquezas, o lo que es lo mismo, la confianza en las riquezas. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, o lo que es lo mismo, la confianza en el dinero. Por lo cual, por ese amor, por esa confianza, algunos codiciándolo, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por tanto, no por ser pobre se debe ser más fiel, o tenemos que identificar a un cristiano realmente verdadero, porque no sea rico. O tampoco podemos ver a un rico como menos fiel, porque sea rico. No por ser pobre se evidencia más amor a Dios, ni por ser rico se evidencia menos amor a Dios. El punto de Santiago es que seamos pobres o seamos ricos, estamos ante la misma situación delante de Dios. Solo podemos confiar en Dios. Solo podemos confiar en Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando habla de que el rico se gloríe en su humillación? Bueno, la palabra humillación, entender lo que significa y también la construcción de la frase nos va a ayudar a responder a la pregunta. La palabra que utiliza aquí Santiago para humillación es la misma que usó para describir la condición humilde del hermano pobre. Pero en el caso del rico, si te fijas en la construcción de la frase, no está describiendo una condición, sino que describe una acción que va a recibir, que es muy distinto. Es decir, el hermano rico, aunque su condición es de rico, va a sufrir o a pasar por una acción que lo va a humillar. Va a ser humillado. Es decir, va a sufrir algo que le va a llevar a reducir su estatus o su dependencia de sí mismo o la dependencia que él puede tener de las posesiones. Así que a lo que Santiago se refiere con lo de que el rico en su humillación es que mientras para el pobre ser humilde es su condición, para el pobre ser humilde es su condición, para el rico esa humillación es un estado particular causado por una acción particular y en el contexto que estamos viendo de la carta, un estado de humillación causado por las pruebas. Claro, a veces podemos pensar
que cuando una persona rica enfrenta una prueba, bueno, tampoco va a ser tan doloroso. Tiene a su favor el dinero. Así que quizás no tenga que depender tanto de Dios. Pero Santiago afirma lo contrario. Fíjate que dice que será humillado. Y es que cuando el rico comienza a darse cuenta, de una manera realista, de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida, está siendo humillado. Cuando se dé cuenta de que por mucho dinero que tenga, ese dinero no va a poder solucionar una enfermedad persistente o una enfermedad mortal, sea la propia o la de un ser querido, será humillado. Cuando se dé cuenta de que por mucho dinero que tenga, nada de eso va a evitar, por ejemplo, la muerte de un hijo, o la muerte de un esposo, o la muerte de una esposa, no va a poder comprar el volver a traerles a la vida, será humillado. Cuando se dé cuenta de que las riquezas no pueden evitar el sentir tristeza por estar lejos de los seres queridos a los que ama, va a ser humillado. Cuando se dé cuenta de que por mucho dinero que tenga, eso no va a poder evitar que tenga que pasar por situaciones de catástrofe natural o de guerras, o que no va a poder cambiar el corazón de las personas, que no va a poder comprar la salvación de un ser querido. Cuando se dé cuenta de que ese dinero que tiene, por mucho que tenga, no va a poder hacer que un hijo, o un padre, o un esposo, o una esposa pueda creer en Cristo, cuando se dé cuenta de que no puede solucionar las luchas que él tiene contra su pecado que aún sigue dentro, esa persona, ese creyente, está siendo humillado. ¿De qué sirve tener tanto dinero si lo que realmente es importante no lo puedo comprar? ¿A qué estado le lleva esa situación a esa persona? Sino solamente a depender de Dios, a clamar a Dios. A eso es a lo que se refiere Santiago. Es en ese estado de humillación en el que el cristiano rico, cuando pase por esa situación, cuando vea que su ser querido se muere en sus brazos porque no hay forma de poder evitar que muera, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Cuando pases por las pruebas que tendrás que enfrentar, enfrenta también la bancarrota de tus riquezas mundanas. Depende solo de la gracia de Dios. Un comentarista, Lenski, escribe: la fe en Cristo levanta al hermano humilde más allá de sus pruebas, a la gran altura de una posición en el reino de Cristo. Mientras que como hijo de Dios Él es rico y se puede regocijar y gloriarse, la fe en Cristo hace algo igualmente de bendito para el hermano rico. Lo llena del Espíritu de Cristo, el espíritu de humildad y la verdadera humildad cristiana. Conforme el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal, así el hermano rico se olvida de toda su riqueza terrenal, y los dos son iguales, al mismo nivel, por la fe solo en Cristo. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que el hermano rico no debe confiar en las riquezas, porque las riquezas son nada ante las pruebas por las que tenemos que enfrentar esta vida. Y que cuando esté siendo humillado, cuando pase por pruebas, en lo que debe gloriarse es en lo mismo que el hermano pobre, es decir, solo en Dios. Y con un espíritu humilde y con un corazón de contentamiento, descansar en lo que Dios está haciendo en él. En ambos casos, fíjate, el llamado es el mismo. La persona humilde se regocija en la provisión de Dios, sea porque su condición es de humilde o porque el estado al que ha llegado ha sido de humillación. En ambos casos, van a depender siempre de Dios. Una fe genuina va a demostrarse en una persona, en un creyente, tenga o no tenga posesiones, en que su dependencia solo es Cristo, solo es Dios. La persona que no tiene se regocija en lo que Dios provee, y la persona que tiene todo materialmente hablando, también se regocija en lo que Dios le ha provisto. Ahora, mientras yo hacía el estudio, llegué a pensar, bueno, si al final vamos a llegar al mismo punto, se tenga o no se tenga, ¿verdad? Si al final el objetivo es que se produzca en el creyente que tiene como en el creyente que no tiene el mismo resultado, que es tener un corazón humilde y un espíritu de contentamiento, hombre, pues si me tengo que elegir, preferiría
pasarlo siendo rico. Ya que tengo que llegar al mismo punto, prefiero hacerlo siendo rico. Bueno, por un lado, aparentemente esa forma de pensar no es nada errónea, humanamente hablando. Incluso es parte de la sabiduría humana. Mucha gente hablan de lo mismo, ¿no? Es decir, oye, ya que tenemos que vivir en esta vida, mientras mejor la vivamos, mejor. Es parte de la sabiduría del hombre. Porque las riquezas dan una apariencia de seguridad. Pero recuerda lo que nos dice Santiago en su versículo 5, que lo que tenemos que pedir al Señor no es sabiduría humana para vivir, sino la sabiduría de Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, una sabiduría espiritual. Así que lo que nos está diciendo aquí es que, mira, esa opción que estás diciendo, si es parte de tu sabiduría humana, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero por otro lado, esa posición, que no es sabia, tiene una clara advertencia. Y es el tercer punto de nuestra predicación. Una advertencia contra los que confían en las riquezas. De nuevo, otro ejercicio de observación para los hermanos que están estudiando el curso. Sigue diciendo Santiago, pues él pasará, como a él hace mención al rico, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Está diciendo al hermano rico, confía en Dios, descansa en Dios, no esperen tus riquezas. Pero si por si acaso se te ocurre decir, bueno, Señor, de acuerdo, pero oye, tampoco es tan mal tener riquezas para poder pasar por medio de la prueba, Santiago te dice, cuidado, te voy a advertir. Y fíjate que es curioso, esta es la observación del que estudia la palabra, que esta advertencia no se la hace al rico, al pobre, se la hace al rico. De hecho, no hay una advertencia contra la pobreza, pero sí hay una advertencia contra la riqueza. Repetimos, la riqueza no es mala, pero hay una clara advertencia, cuidado, no confíes en ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es transitoria y porque su fin es la de la destrucción. Si esperas en las riquezas, estás esperando en algo que es transitorio y que su fin es ser destruido. Pero no solamente van a ser destruidas las riquezas, sino también todos aquellos que confían en las riquezas. Estas palabras de Santiago aquí es un eco de Isaías 40, del 6 al 8. Isaías tiene ese momento de encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces dice Isaías 40, del 6 al 8, una voz dijo, clama. Esa voz era Cristo, clama. Y entonces Isaías responde, ¿qué he de clamar? ¿Qué he de gritar? ¿Qué he de advertir? Porque ese clamar en el Antiguo Testamento significaba advertir chillando. Dice la voz, toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías recibe este llamado del Señor para que clame al pueblo y se lo recuerde. Todos somos hierba. Todo nuestro esplendor, todo lo que podamos pensar de nuestra supuesta belleza externa o de nuestras posesiones, es como la flor del campo. Cuando la hierba se seque, la flor se va a marchitar. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando el aliento del Señor sople sobre ella, cuando el Señor lleve a cabo su obra. Y es que la condena contra aquellos que confían solamente en las riquezas es un tema bíblico. Es una advertencia clara, es un autoexamen de nuestra fe. ¿Confías en las riquezas? ¿Estás descansando porque tu cuenta bancaria está abultada? ¿Estás tranquilo?
y dices, ahora estoy preparado para pasar la prueba? Si es así, ¿tu confianza realmente es en Cristo? ¿Realmente estás confiando en Cristo? ¿O estás confiando en que tienes una cuenta abultada? Es un tema bíblico, la advertencia contra confiar en las riquezas. Proverbio 18:11 dice, el rico piensa que sus riquezas son una fortaleza de altas murallas, es decir, es lo que me va a proteger. La riqueza es lo que me va a proteger, por tanto, pienso que son mi muralla. Santiago, cuando presenta esta realidad, esta advertencia a esos hermanos ricos que aún dicen, pues, oye, vale, confío en Dios, pero también estoy tranquilo porque tengo cierta cantidad de dinero. Santiago presenta aquí una lógica aplastante, una lógica aplastante de la realidad de aquellos que confían en las riquezas. Y él viene a decir, mira, es lógico que cuando sale el sol abrasador, la hierba que está al sol durante horas se va a secar. ¿Es lógico o no? Pues sí. ¿Y es lógico que cuando esa hierba se empieza a secar, la flor que tiene se va a marchitar? ¿Es lógico o no? Pues sí. Bueno, pues si eso es lógico y es seguro, pues también es tan lógico y seguro que todo aquel que confíe en las riquezas acabará igual. Eso es lo que está afirmando. Da igual lo que tú puedas creer, da igual la seguridad que tú puedas tener, si confías en las riquezas y no en Cristo, vas a acabar siendo destruido como serán destruidas las riquezas. Es inexorable, es impepinable. Si una cosa es segura, la otra también lo será. La sabiduría humana dice, quiero tener dinero para poder, si no superar la prueba, aliviarme en medio de ella. La sabiduría de Dios dice, confía en Dios, con un corazón humilde y con un espíritu de contentamiento. Espera en Él. El punto de Santiago aquí es que las pruebas, se sea pobre o se sea rico, vienen a la vida para humillarnos y para que de esa manera solamente confiemos en Dios. La verdadera humildad no es aquel que dice, gracias Señor por ser humilde. Recuerdan que el Señor contó aquella parábola de aquellos dos hombres que iban de camino a Jerusalén. Uno era un fariseo, el otro era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Y el fariseo levantaba las manos arriba diciendo, gracias Señor, porque no me has hecho como estos hombres de aquí. Se sentía orgulloso. Y el Señor dijo, bueno, ¿quién de los dos subió justificado a su casa? Evidentemente aquel que iba golpeándose el publicano en el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Las pruebas vienen a la vida para humillarnos, pero no es para decir, Señor, gracias por ser humilde. La verdadera humildad es aquella que solo confía en Dios. Eres humilde si realmente solamente confías en Dios. Si tienes un corazón que solo confías en Dios. La verdadera humildad es la humildad de una fe genuina, aquella que tiene un corazón contento y un espíritu humilde. No es aquel que es apocado, no es aquel que es temeroso o es tímido, eso no es la humildad. Confías en Dios, descansas en Dios, entonces para Dios eres una persona humilde. A eso es lo que se refiere Santiago. Y con ese corazón contento y con ese espíritu humilde, como dice el salmista en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. A ese es el punto al que quiere el Señor llevar a todos sus hijos, se sea pobre o se sea rico. Eso trae un espíritu de contentamiento, eso trae descanso en nuestras almas. ¿Por qué? Otra perspectiva escatológica, como dice Pablo en 2 Corintios 4:18, porque entonces estamos poniendo nuestra vista no las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Durante toda esta sección de este capítulo 1, Santiago nos exhorta y nos exhorta a que examinemos nuestra fe y que tomemos ese examen a través de cómo enfrentamos las pruebas de la vida. ¿Qué tipo de actitud tiene la fe genuina para enfrentar las pruebas? Una actitud de gozo, una mente sabia en la sabiduría de Dios, una voluntad dócil,
un corazón creyente y un espíritu humilde que no confía en sus fuerzas, sino solo en Cristo. Perseverar de esta manera en medio de las pruebas es lo que caracteriza a un creyente genuino. Y esto es lo que necesitas ver en tu propia vida. Es lo que el Señor quiere que tú disciernas. ¿Realmente vives así? ¿Tienes una actitud gozosa? ¿Tienes una mente que busca la sabiduría de Dios? ¿Buscas en su palabra o te riges por tu propia opinión? ¿Tienes una voluntad dócil? ¿Tienes un corazón que confía y cree solamente en Él? ¿Tienes un espíritu humilde que no confía en nada más sino solamente en Cristo? Eso es lo que te llama. Eso es lo que te dice Santiago. Examínate. Eso es lo que realmente es importante. Eso es lo que va a evidenciarte si realmente tu fe es real. Para que cuando llegues delante de Él no seas humillado. Según vayamos enfrentando las pruebas de la vida, el Señor está despojándonos de todo aquello que nos hace depender de las cosas de este mundo. Y nos va haciendo cada vez más y más dependientes de Él. Nos va perfeccionando a la semejanza de Cristo. Esto es algo precioso. ¿Cómo no voy a tener gozo en medio de las pruebas? Si el Señor me está preservando para vida eterna. Me está haciendo más y más como mi Señor. George Whitefield dijo: todas las pruebas tienen dos propósitos: que podamos estar mejor familiarizados con nuestros corazones impíos y que podamos estar mejor familiarizados con nuestro amado Salvador. Y eso es así, realmente eso es así. Cuando pasamos por las pruebas, vamos viendo realmente lo que hay en nuestros corazones y vamos conociendo más del Señor, de su amor y de lo que Él está haciendo por nosotros. Thomas Watson dijo: sea cual sea el problema que en esta vida enfrentes, ese será todo el infierno que jamás enfrentará. Wow, a mí este pensamiento me llenó de gozo. Eso es verdad. Sea cual sea la dificultad que enfrentes en esta vida, como creyentes, ese será todo el infierno que jamás conoceremos porque se nos ha prometido el cielo eterno. Da igual lo que vivas en esta vida, por muy duro que sea, no es comparable con las glorias venideras. Cristo murió en la cruz, Cristo nos reconcilió con el Padre y por gracia ahora todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él son librados de ese infierno eterno. Todos aquellos que creen en Él y confían solamente en Él son salvos. Si hoy aún no te has arrepentido de tus pecados y sigues rehusando creer en Jesucristo, arrepiéntete y serás salvo. Porque si no, el fin es seguro, la condenación eterna, el infierno eterno, y lo que peor hayas vivido en esta vida no es comparable con lo que te espera en el infierno. Por eso Dios está dando la oportunidad de que la gente siga escuchando de su evangelio, porque Él no quiere la muerte del impío ni quiere que nadie vaya allí. Si crees en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Esa es la verdad del evangelio. Pero también si hoy estás aquí y tú afirmas que eres creyente, pero sigues confiando en tus fuerzas, sigues descansando en tu trabajo, en lo que eres, en tu capacidad, en tu cuenta bancaria, igualmente arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Señor te ha demostrado que realmente tu fe no descansa solo en Dios, sino que tienes un corazón dividido. Eres un hombre, como decía Santiago, de dos almas. Y lo único que te espera si sigues confiando en las riquezas es lo que dijo Santiago. Serás deshecha como la flor es deshecha cuando sale el sol abrasador. Ahora, confía en el Señor. Descansa solamente en Él, arrepiéntete. Porque la fe salvadora, la fe que es genuina, solamente confía en Dios. Hermanos, descansemos en ese gran Dios que tenemos. Y hagámoslo con una actitud gozosa, con una mente sabia en su sabiduría de su palabra. Hagámoslo con una voluntad dócil. Hagámoslo con un corazón creyente y con un espíritu humilde que no confía en nosotros, sino que confía solamente en Dios. Y Dios nos llevará a casa cuando antes lo pensemos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos la maravilla, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros.
Pero también te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que confiamos solamente en nuestras fuerzas o tenemos un corazón dividido con las cosas de este mundo, Señor. Si es así, te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes, Señor. Y por eso, muchísimas gracias por las pruebas, Señor, que van purificando nuestra fe, que nos vas haciendo ver realmente dónde estamos, Señor. Y si alguno aquí hoy hay un corazón endurecido, Señor, que aún no tiene esa fe genuina, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de él, Señor, y le des arrepentimiento y fe. Y también si hay alguna persona que nos visita, Señor, que tampoco ha entregado su vida a ti, Señor, por favor, igual que hiciste con nosotros, dales también, Señor, arrepentimiento y fe. Padre, que nuestra vida sea solamente tú, que tengamos un espíritu humilde, Señor, que solamente confíe en ti. Ayúdanos, Padre, cada día de nuestra vida a quitar de nosotros todo amor por las cosas de este mundo. Que nos ayudes cada día, Señor, a poner nuestra vista en las cosas celestiales y no en las terrenales. A poder esperar con gozo aún en la peor de las tribulaciones, Señor. Porque sabemos que las glorias venideras no son comparables con esta tribulación temporal. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú no nos dejas, porque tú no nos desamparas y porque tú, Señor, andas a nuestro lado y lo harás siempre y por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.